dice, por ejemplo, en el versículo 10, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Aquí vemos a una clase social en el Antiguo Testamento que eran los levitas. Ellos apostataron, entró en los levitas la apostasía y se degeneraron. Entonces Dios les dice, muy bien, ahora ustedes no van a servirme en lo más importante. Van a servirme como porteros a la entrada del tabernáculo, van ustedes a matar el animal, y cuando la gente se acerque para ofrecer el sacrificio, son ustedes los que van a matar el sacrificio y los que van a acercar a la gente al tabernáculo. Podría decirse que los levitas, o esta clase de servicio de porteros, son los predicadores modernos. El predicador trae a la gente al tabernáculo o la acerca a Dios y le muestra el sacrificio que hay en la sangre. Y cualquiera diría, el predicador es el que tiene el número uno, el trabajo número uno aquí en el mundo para servir a Dios. Pero sin embargo, la Biblia nos muestra todo lo contrario, que no es realmente el predicador, el ministerio o el predicar el ministerio más importante en este mundo. Nos los muestra aquí mismo en Ezequiel 44 y dice el versículo 15. Entonces compara a los levitas y dice el versículo 15, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, escuchen, ellos se acercarán para ministrar a mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Entonces Dios les da el ministerio más importante a los sacerdotes de Sadoc, y les dice Dios, ellos no van a estar trayendo a las almas al tabernáculo, sino que ellos van a entrar al lugar santísimo para acercarse a mí y estar delante de mí. Dios dice que nuestro acercamiento en Él en oración y el saber esperar en oración delante de Él es el primer servicio de la vida cristiana. Entonces, más importante que estos misioneros, regresé y les hablé por teléfono porque pum, como que se me prendió el foco dentro de la mente y les hablé por teléfono y les dije, necesito hablar con ustedes porque he descubierto algo maravilloso en la Biblia. ¿Qué cosa es? Y les dije, ustedes estuvieron 8 meses en España, pero quiero decirles que Dios dice que el ministerio más importante para ustedes fue el tiempo que ustedes pasaron a solas con Él en España. Y yo les dije cuánto tiempo pasaron o qué aprendieron, no de las almas, sino de Dios ahí en España en los 8 meses. Olvídense ya de las almas, pero qué aprendieron y cómo caminaron con Dios en esos 8 meses. Y dijeron, de veras, ¿verdad? Y dijo, sí. Y entonces me dijeron, oye, pero está en el Antiguo Testamento. Y les dije yo, pues en el Nuevo Testamento se encuentra la parábola de Cristo, que es exactamente la misma y no lo habíamos visto antes. Y dice Cristo en una parábola, está en el libro de San Lucas. ¿Quién de ustedes, cuando regresa el siervo de sembrar allá afuera, entra a la casa y le dice, siéntate, sino que le dice, primero sírveme y después siéntate a la mesa? Entonces, el siervo somos nosotros, el amo es Dios. Y así llegamos nosotros de la cárcel y de actividades y repartir folletos y de predicar y ganar 1000 almas. Y llegamos a nuestra casa y plop, caemos noqueados dormidos. Y Dios llega y me despierta y me dice, Armando, ya trabajaste allá afuera, pero yo tengo hambre de ti. Antes que te acuestes, quiero que me sirvas a la mesa. Señor, ¿y qué te puedo servir? Me dice, yo tengo hambre de tu comunión conmigo, Armando. Antes de que te duermas, no puedes tú acostarte ni descansar, porque entiende, ya serviste y hiciste tu trabajo, pero el ministerio es a mí, no al mundo. Entonces, es maravilloso que nosotros comprendamos cada vez más perfectamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hermanas, si ustedes no tienen la oportunidad, si tienen mucho trabajo en sus casas, si tienen problemas con sus hijos y no pueden salir, si no pueden ir a las cárceles, ir a los orfanatorios, Dios quiere que ustedes comprendan que el ministerio número 1 o la forma número 1 de servir a Dios es a través de la oración. Nos tenemos que acercar, dice Hebreos 4, confiadamente, ¿se acuerdan? Al trono de la gracia, acercándonos pues confiadamente para alcanzar misericordia en el trono oportuno, en el tiempo oportuno. Entonces, acercarse implica venir, estar delante de Dios. Pero el problema de nosotros es que no tenemos tiempo para estar delante de Él. Estamos 10 o 15 minutos en oración y nos vamos. No tenemos todavía la disciplina para quedarnos ahí de rodillas y esperar otros 15 o 20 minutos en silencio y poder de veras entrar en un contacto más íntimo con el Dios de los ejércitos. Los ministros que guardan mis mandamientos se acercarán a mí para estar delante de mí. Estar delante del Señor implica esperar sus órdenes. Y luego dice en Jeremías 23:18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová?
y oyó y vio su palabra. Y más adelante en el versículo 21 dice, si ellos hubieran estado, o sea, se refiere a los líderes, a los sacerdotes, si ellos hubieran estado y hubieran tenido tiempo delante de mí, le hubieran hecho saber a mi pueblo sus pecados y le hubieran hecho volver de sus malos caminos. Pero cuando no tenemos tiempo y creemos que las actividades son más importantes que nuestro tiempo a solas con Dios en las mañanas, hemos confundido el ministerio a Dios. Porque el ministerio a Dios es número 1, ministrarle a Él, número 2, a las almas. Pero es Dios primero el cual tiene hambre de todos nosotros. Muy bien, esto es solamente un pequeño devocional para que nosotros nos vayamos con este pensamiento en este día de saber que es más importante ministrar a Dios que ministrar al mundo. Vayamos al libro de los Gálatas, capítulo 5, y vimos la clase pasada en Proverbios 6 lo que no le gusta a Dios o las áreas más negativas, se podría decir, del carácter en una mujer. Ahora veamos que el área que más le agrada a Dios en una mujer es poder descubrir en la mujer el fruto del Espíritu. Y vamos a ver cada palabra del fruto del Espíritu en esta clase. Dice el versículo 22 de Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu, quiero que noten que no es frutos, no es plural, es singular, o sea, es uno solo, es un fruto. El fruto del Espíritu y viene todo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros vemos al sembrar una planta, un maíz, una mazorca, una calabaza o cualquiera que sea, el primer paso es que la semilla tiene que ser plantada en el suelo, y cuando un frijol ustedes lo germinan, me acuerdo que en la escuela lo hacíamos, le ponemos un algodón con alcohol o con agua, lo primero que vemos es la partitura o el rompimiento o el quebrantamiento de la concha. Esta semilla de frijol, la semilla de calabaza, la semilla de trigo, la semilla de mostaza, traen dentro de esa semilla la vida. Esto es algo inexplicable, va más allá del conocimiento, porque de esa partícula casi microscópica puede crecer un árbol de más de 50 metros. Como si inflaran, como si le metieran algo a la semilla y la inflaran y sale y crece y crece. ¿Y de dónde salió todo eso? Todo salió de una semilla. Y cuando Cristo compara en Mateo 13, en las parábolas, el reino de los cielos, compara y dice, el reino de los cielos es como una semilla que fue sembrada pequeña, pero que se hizo un grande árbol. Y el principio de la vida cristiana siempre es pequeño, pero siempre tiende a crecer y a ser grandísimo. Ahorita Dios ha sembrado la semilla cuando el Señor Jesucristo fue sembrado, cuando Él fue acostado y sepultado en la tumba, pero cuando Él resucitó y creció, Él fue el ejemplo del primer fruto, del primer árbol, que vendrá a continuación a jalar todos los demás, nosotros los resucitados, cuando Él venga. Ahorita todavía no vemos el árbol grande, porque ahorita el mundo está plantado y lleno de cizaña. Pero esta semilla que Cristo plantó cuando Él murió en la cruz del Calvario es el principio del reino de Dios que se expanderá cuando Él venga en el reino milenial, en el reino mesiánico y en el reino davídico. Pero mientras tanto, el mismo principio se va cumpliendo en nosotros. Dios ha plantado una semillita pequeña en nuestros corazones. ¿Se acuerdan que en 1 de Pedro dice la Biblia, hemos sido renacidos? No de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nadie puede convertirse si no es a través de la predicación. Nadie puede venir y decir, es que un canto me emocionó tanto que recibió a Cristo. Hay personas que me han contado, es que con los coros ya la gente estaba entregando a Cristo. Esto es emocionalismo. Esto no es una entrega a Cristo, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios planta una pequeña semilla dentro de nosotros. Si esa semilla, fíjense ustedes en esto, si esa semilla plantada, o sea, la palabra, dentro de nosotros, no se rompe, no podemos nunca dar fruto. ¿Qué significa la palabra entre nosotros romperse? Significa lo siguiente: si la semilla de frijol no se rompe, no pueden salir las raíces. ¿Qué significa? Que Cristo dijo que muchas veces la palabra es sembrada en corazones, pero viene el malo y se la lleva. Otra cae en pedregales, otra cae entre espinos y nunca da fruto. Esas personas nunca fueron salvas, pero recibieron la palabra de Dios. Fíjense, aquí está la cosa más interesante. Pero ¿cómo es posible que hayan recibido la palabra, pero no hayan sido salvos? Entonces la respuesta está en lo siguiente: el quebrantamiento de la semilla una vez plantada dentro de nosotros es lo que la Biblia llama el arrepentimiento.
Cuando la persona recibe la palabra y le gusta y dice, qué bonito, y Cristo, y yo quisiera tener esa felicidad y esa paz y todo, pero la persona no ha cambiado su actitud respecto a sí misma, y no está entristecida por sus pecados, y no ha cambiado su actitud acerca de sus pecados y hacia Dios, la semilla no está rota dentro de él. No ha habido un arrepentimiento sincero y esa persona no es salva. Va a ir a las congregaciones 3 o 4 meses, a lo mejor hasta un año, pero cuando venga la persecución y la tribulación y las codicias y otras cosas, esa persona va a abandonar el camino, porque nunca hubo quebrantamiento. Nunca la semilla se rompió dentro de él. Entonces puedo sembrar una semilla y la semilla puede estar entre 2 rocas y yo por afuera de la tierra estoy esperando, oye, pero no sale nada, y la planté hace 3 meses y pasan 4 meses y no sale nada, y pasan 5 meses y no sale nada, ¿qué pasa? Y comienzo a escarbar y me doy cuenta que quería romperse la semilla, pero había 2 piedras junto que impidieron que la semilla se rompiera. Entonces ahí estaba la vida, y la vida no fue fracaso de la semilla ni de la palabra, no fue fracaso de Dios, sino el fracaso fue que había cosas que impidieron que la semilla se rompiera en su corazón. Cuando nosotros vemos que la semilla se rompe y vemos, ya comienza el tallito, y después las ramas, y después las hojas, y en último, ¿qué es? El fruto, nos damos cuenta que la semilla ha germinado. ¿Cómo podemos ver en una vida, en un ser humano, en una mujer, en un hombre, en un niño, en un joven, que hay vida espiritual? Por el fruto. El cristiano es una gran equivocación de creer que por los dones somos conocidos si tenemos o no el Espíritu Santo. Y acuérdense de una cosa, que Cristo dijo que cuando Él viniera, iba a encontrar personas que tenían don de lenguas, don de echar demonios y don de predicar. Y Cristo les dirá, nunca los conocí hacedores de maldad. Entonces los dones no impresionan a nadie, los dones no es señal absolutamente de ninguna cosa, porque el cristiano no es conocido por los dones, es conocido por el fruto. Y el fruto es uno, y el fruto viene todo en el mismo paquete. Y la primera característica de que sabemos de que ese árbol es manzanas es porque está dando manzanas. No está dando higos, ni está dando abrojos, está dando manzanas. Y la primera característica de un cristiano, yo comienzo a descubrir en mis hijos la vida espiritual, en mi esposa la vida espiritual, y a un hermano que le prediqué la vida espiritual hace 3 o 4 meses, en primer lugar, en el amor o en la actitud que él comienza a tener hacia las demás personas que nos rodean. Vean ustedes, en primer lugar, entonces, que la primera característica de este fruto es el amor. Y este amor, les he dicho varias veces, que no es el amor eros, a nivel físico, de que te amo, chenchi, me amo, y nos trenzamos ahí 3, 4 rounds, y ¿verdad? Y creemos que estamos enamorados, y es lujuria, y es pasión. Eso no es el amor de Dios. Pues yo quiero a mi mamacita, yo quiero a mis hermanos, yo quiero a mi religión. Eso es el amor filios, el amor fraternal. Tampoco es el amor de Dios. Vean Romanos capítulo 5. Y vamos en primer lugar a entender que el primer fruto o la primera característica del fruto del Espíritu es el amor ágape. Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque, ¿qué cosa? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando yo recibí a Cristo en la forma del Espíritu Santo y el Espíritu Santo entró a mi vida, trajo el Espíritu con él 3 cosas. Número 1, trajo una capacidad nueva a mi espíritu de poder amar a los que no me aman. Trajo dentro de mí la luz y trajo dentro de mí la vida. El amor, la luz espiritual y la vida espiritual es las 3 principales cosas que el Espíritu Santo trajo a nuestra alma. Pero el amor del cual está hablando Dios es el amor que el ser humano no ha conocido. Es el amor por el cual ahorita los jefes de Estado se preguntan por qué hemos desarrollado armas y hemos desarrollado descubrimientos tecnológicos y medicinas inmunológicas y hemos descubierto vacunas contra el cáncer y vacunas contra esto y contra el otro, pero ¿por qué no hemos podido, después de tanto tiempo en este planeta, vivir en paz? ¿Qué le pasa al ser humano? Pues los psicólogos meten a investigarse, los psiquiatras meten a investigarse, los sociólogos meten a investigarse, y por todos lados se encuentran problemas, pero nadie puede entender
que la falta de capacidad del ser humano es que el ser humano no conoce el amor divino. Porque el ser humano nació con un amor distorsionado, con un amor pervertido. Es el amor que todo pide y todo espera y está esperando siempre el beneficio propio. Si tú me das, yo te doy. Si tú no me hablas, yo no te hablo. Si tú abusas de mí, no quiero hablarte. Si tú me haces esto, yo te contesto. Mas yo os digo, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a los que os persiguen, perdonad a los que os ultrajan. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Señor, pero cuando vemos la dimensión y las demandas de un Dios santo y vemos, oye Señor, tú me pides eso, ¿por qué me pides, por ejemplo, ustedes nunca han pensado, por qué dice Dios cuando alguien te da una bofetada, voltear la otra mejilla? Fíjense en esto, fíjense qué profundo. Alguien me puede dar a mí una cachetada, pero sin embargo, yo me puedo voltear e irme. Pero Dios no me quiere que me vaya, Dios quiere que me quede parado y que le voltee la otra. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo le estoy volteando la otra mejilla, le estoy diciendo, realmente no tengo resentimiento contra ti. Si alguien me da una cachetada y me voy, me puedo ir enojado. No le contesté, pero pude ir por dentro, hijo, ojalá que tuvieras. Pero si yo me quedo parado y le volteo la otra cachetada, le estoy diciendo, no tengo ningún rencor contra ti. Pues Dios nos dice, volteen la otra mejilla. No solamente nos dice, váyanse, sino dice, quédate ahí parado, voltea la otra mejilla y muéstrale que no es resentimiento. Quiero preguntarles algo. ¿Es difícil esto? Sí. No es difícil. Fíjense lo que les voy a decir. Es imposible en la capacidad humana. Imposible. Dios dice, Armando, si un enemigo te dice que vayas con él una milla, no vayas solamente con él con una milla. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque si vas con una milla, le estás diciendo que estás yendo obligado. Pero si vas otra, le estás diciendo que le estás agradando y vas de buena gana para mostrarle que todavía le amas a pesar de que te obligó a ir una milla. Entonces, las demandas de Dios, hermanas, son totalmente más grandes y las normas de Dios son absolutamente imposibles dentro de la capacidad humana. Y si Dios nos pide cosas imposibles en la capacidad humana, ¿por qué creen ustedes que nos pida imposibles? Porque su amor y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Dios quiere que nosotros lleguemos en la cámara de la oración en la mañana, levantemos los ojos y le digamos, Señor, yo no puedo hacer lo que tú me dices. Que ni me den una cachetada, ¿qué cachetada ni que me toquen? Señor, tú conoces qué temperamental soy. Tú conoces que a mi vecina le traigo las ganas tremendas. Yo no te puedo ocultar mi corazón, Señor. Me cae mal mi vecina, me cae gorda mi vecina. Entonces viene el ser humano débil, inútil, indefenso, al trono de la gracia, diciéndole, aquí está este pobre tonto que no sabe ni hablar como le dijo Moisés. Entonces Dios dice, gracias por haber reconocido que eres incapaz. Ahora déjame mostrarte, déjame demostrarte, préstame tu cuerpo, préstame tu boca, préstame tus ojos, préstame tu corazón, dame tu corazón, hijo mío, porque de él mana la vida, y quiero mostrarte que yo en ti lo podría hacer. Esta es la vida cristiana. No es el esfuerzo de nosotros, la inutilidad de nosotros, la incapacidad de nosotros, es el poder del Espíritu Santo trabajando en las debilidades del ser humano. Los cristianos no somos una nueva orden de seres angelicales perfectos. No somos un nuevo orden de personas que ya jamás van a caer y que jamás tendremos y ni vamos a llorar, ni a decepcionar, ni a deprimirnos, ni a gritar, ni a agarrar a mi esposo y yo del chongo. Los cristianos somos unos seres en cuyas debilidades el Espíritu Santo muestra su poder. Este tesoro, acuérdense 2 Corintios 4, está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces nosotros estamos rodeados de debilidad, deprimidos, tontos, nos desanimamos continuamente, nos peleamos continuamente están llegando malos pensamientos a nuestras vidas, continuamente tenemos problemas en nuestra casa, con nuestros hijos. Es una guerra continua hasta que venga Cristo. Nunca voy a ver ni el hogar perfecto, ni el matrimonio perfecto, ni los hijos perfectos. Pero así, en esas debilidades, se nos da una orden. Sopórtense unos a otros. Ámense unos a otros. Perdónense unos a otros.
¿Cómo? A través del Espíritu Santo manifestando su amor en ustedes. Y en último lugar, quiero decirles a ustedes que el cristianismo implica una doble relación y dedicación. El cristianismo no es solamente amar a Dios, una relación vertical, sino que el cristianismo es una doble relación. Amar a Dios y a mi prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios sin amar a su prójimo. Y nadie puede decir que ama a su prójimo sin amar a Dios. Entonces hay personas, por ejemplo, como los gurús, personas que llegan y dicen, ama a tu prójimo y seamos felices. Pero dice la Biblia, nadie puede honrar al Padre si no es a través del Hijo. Entonces la pregunta al gurú es, muy bien, tú estás enseñando el amor, pero tú estás amando al Hijo. Bueno, es que Dios nos enseñó el amor, pero Dios nos enseñó también que el amor viene a través del fruto del Espíritu. Y si tú no estás y no tienes una relación con Jesucristo, el amor a las personas, el que tú quieres demostrar, es un amor egoísta. Es un amor totalmente basado en un motivo egoísta. Veamos en Primera de Juan. En Primera de Juan, cómo es una de las principales cartas donde se nos muestra esta doble relación. En 1 Juan 2, del 9 al 10, dice la Biblia, el que dice, ¿no? Muy fácil decir, que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vean ahora el capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora vean el mismo capítulo 3, versículos 14 al 19. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué cosa? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos, o hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos llevarle un pastel a nuestra hermana, pedirle perdón a nuestra hermana. Fíjense a dónde llega la demanda de Dios. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es absolutamente, repito, imposible en la capacidad natural del ser humano. Y vean el capítulo 4, del 7 al 8. Fíjense nomás qué continuidad. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y vean el versículo 20 y 21 del capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El fruto del Espíritu es amar al hermano. Oye, ¿y en lo de hermano, a qué se refiere? ¿A cualquier persona? ¿Perdón? Lo de hermano. Acuérdense que una vez Jesucristo nos dijo, mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y la obedecen. Está hablando de la familia espiritual. Todos somos criaturas de Dios en el mundo porque Él nos creó a todos. Pero no todos somos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el privilegio, la autoridad o el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí se nos manda a hablar, como dice en Gálatas 6:10, y de hacer el bien no os olvidéis, mayormente a los de la familia y la fe. Si nosotros amamos a las personas del mundo con este amor, los vamos a impresionar y se van de veras a darse cuenta de que es algo imposible que estamos manifestando hacia ellos. Pero principalmente se nos manda amarnos entre nosotros porque todos somos hijos del mismo Padre. Entonces no puedo yo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Esto es una de las... ¿Esto se hace extensivo a los que no son hermanos? No, vuelvo a repetir, esto es imposible en la capacidad humana, hermano. Lo vuelvo a repetir. Cuando dice que amemos al prójimo, A todas las personas que nos rodean, a todos por igual. Pero aquí vuelvo a repetir, ¿cómo puede la persona del mundo sin el Espíritu Santo, sin el amor derramado en sus corazones, amar a las demás personas? Repito, es por eso que el mundo... nosotros tenemos que amar a todo el mundo, sí, a todos. A este grado
está mandando. No, está diciendo entreguemos nuestra vida por los hermanos. Por los hermanos. Sí, porque Esto es para los de la familia de la fe. para los de la familia de la fe. Para los que no son, yo no me preguntaba, bueno, ¿cómo una persona no creyente puede percibir todo este sacrificio, el amor así tan sacrificial? Vuelvo a repetir, esto no es para los incrédulos, es para nosotros. Ellos no lo entienden. Si lo hubieran entendido, dice en 1 Corintios 2, no lo hubieran crucificado. Porque tenían la sabiduría de los príncipes de este siglo, la cual ninguno conoció. Entonces, es la misma de amor y de comprensión. Ahora es una pregunta muy importante y es muy válida esta pregunta de usted, porque nosotros tenemos que comprender una cosa. Hay un dicho que dice, somos mansos pero no mensos. Entonces, por ejemplo, usted va en su coche en la calle y llega y le golpea a otra persona su coche. Entonces usted se baja, sí, usted es mi prójimo, que Dios la bendiga, y usted le deja ir y le perdona su golpe. Eso no es amor, porque dice la Biblia en Romanos 13 que debemos sujetarnos a las autoridades. Si usted le permite a una persona, o le perdona a usted que le hayan chocado su golpe, esa persona va a seguir siendo irresponsable, porque esa persona necesita encarar a la justicia. Y posiblemente el hacerle pagar ese golpe y llevarla con el juez va a hacerla reflexionar acerca de la justicia. Ahora fíjese lo siguiente, si un hermano me choca y nos encontramos de pura casualidad en el periférico, mi obligación como hermano es perdonarlo. Si él me dice, yo te pago tu golpe, no hay ningún problema, pero me dice, hermano, no tengo dinero, yo no puedo como un hermano mío en Cristo ni demandarlo, porque ningún cristiano puede otro demandarlo, ni tampoco llevarlo a la cárcel, ni exigirle el pago, sino sufrir la afrenta por mi conciencia y por el amor de Cristo. Dice en 1 Pedro 2, más vale que sufráis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, con los hermanos, sufriendo el agravio entre nosotros. Llega, por ejemplo, una persona y me avienta una pedrada en mi casa. Pues le perdono, la primera pedrada me rompieron el vidrio. Llega el otro día los chamacos y me vuelven a aventar el vidrio. Si yo salgo y no voy a hablar con los papás, estoy causándoles un daño mucho mayor a los niños. Entonces, tenemos que comprender que el cristiano sigue la justicia. Pero en la hermandad de nosotros, como dice en Corintios 6, no podemos llevarnos a los tribunales ni acusarnos mutuamente los unos de los otros. Exactamente. Hermano, hace como 15 días. Es muy importante eso porque, por ejemplo, otra vez, y qué bueno que saquemos todos a colación, otra vez yo voy en el periférico y me chocan y me hace un escándalo. A mí me acaban de chocar otra vez hace 4 días, iba ahí por Calzada de los Jinetes y una señora salió detrás de un camión y se me cerró, pero totalmente, y se llevó mi defensa al lado derecho y se rompió todo. Se paró a la izquierda y yo me pegué al camión y me bajé. Y la señora se bajó histérica. Le dije, señora, usted me va a pagar hasta el último centavo de mi camioneta. Yo no le pago nada, tal por cual, y me comienza a insultar. Y en ese instante dije, no puedo hacer nada, aquí sería tonto, ¿verdad?, de mi parte. Ahí sufrí la frente. O sea, llega la policía y va a ser más escándalo todavía. Estaba histérica la señora. Pobrecita, me di cuenta que estaba enferma de los nervios. Le dije, señora, que Dios la bendiga, me voy y yo pago mi golpe. Hasta luego. Y me fui. Si voy con el vecino, quiero que me pague el vidrio, y me dice el vecino, pues no le pago nada, yo no lo voy a perseguir. O está muy bien, señor, yo cumplí con ir a decirle el mal que me acabo de hacer, y que Dios lo bendiga, y usted le va a pagar a Dios. No podemos contender tampoco. Le dimos el mensaje. Claro. Sí, yo he escuchado en Estados Unidos, me han invitado. Bueno, a lo mejor fue el propósito del Señor. Exactamente. Y ya, pues sigue para que los niños, no, ya para qué, le digo, pues ya ese sería mi amor. Así es. Entonces comprendamos esto, entre nosotros no podemos ni llevarnos a los tribunales, ni demandarnos, y siempre entre hermanos sufrir el agravio. Cuando el mundo nos aborde y sea injusto en cuestiones legales, tú puedes proceder para poder actuar y acudir a los tribunales. Pero sin embargo, siempre lo hacemos en espíritu de mansedumbre y reverencia, presentando defensa de la esperanza que hay en nosotros. Llegamos con el Señor, no me quiero pagar, Señor, no hay ningún problema. Que Dios lo bendiga y pues ahí nos vemos. Pero si me dice, sí, como no, yo le pago y estoy de acuerdo con usted, pues me paga el golpe. Y si no, me lo paga Dios de todas maneras. Pero tenemos que seguir la justicia porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Esto es muy importante. Y esto abarca el agravio. A un granjero que le contó esta historia, dice, yo tenía 2 hijos y mis hijos regaban los terrenos todos los días con mangueras y al otro día el vecino metía una manguera y nos jalaba todo el agua hacia su tierra. Y cada semana que estaban regando ellos, pasaba lo mismo.
Entonces pasaron 3 semanas y estos hermanos que eran cristianos, estos rancheros ahí en China, comenzaron a sentirse y comenzaron a sentir y dijeron al Señor, Dios, nos sentimos orgullosos de que no hemos contestado la afrenta. Pero sin embargo, todavía no tenían paz en su corazón. Y no explicaban por qué no tenían paz. Entonces fueron a pedir consejo con un viejito chino con mucha sabiduría cristiano y le dijeron, hermano Yang Che, queremos decirle que tenemos un mes sufriendo la afrenta de que nos están echando agua, nos están drenando el agua que estamos sembrando en nuestras tierras. Y nosotros ahorita deberíamos de tener paz y Dios nos hubiera ya contestado y hasta dónde debemos llegar a soportar estas cosas. Pero queremos preguntarle a ustedes por qué no tenemos paz. Entonces el viejito chino les contestó, porque ustedes no han ido a la segunda milla con su enemigo. ¿Qué quiere usted decir? Que ahora ustedes no deben de regar sus propias tierras, sino que comiencen a regar la tierra de él. Y entonces no dijeron nada y fueron los dos rancheros chinos y comenzaron a regar la tierra de él. Y cuando el enemigo, después de haberle sacado el agua durante un mes, se dio cuenta que todavía llegaban y le estaban echando agua a su tierra, dijo, yo quiero ser cristiano. Consideró por primera vez el cristianismo. ¿Qué había pasado? Que aquí estaba permitiendo esto Dios, porque ya ven que hay personas que siempre nos dicen y nos comienzan a picar, y a picar y a picar, porque quieren saber si de veras somos cristianos. Y sobre muchas áreas. Pero si el cristiano no sabe cómo responder ante la tentación o el ataque del mundo, podemos caer en problemas y no demostrar el amor de Jesucristo. ¿Qué fue en último de los casos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Enmudeció y no abrió su boca, ¿se acuerdan? No se defendió. Como oveja, amarradito, les conté yo que una vez pusieron un chivo en una báscula para pesarlo en una Navidad, unos hermanos allá en Querétaro, y le clavaron el cuchillo al chivo en la Navidad, y eran unos gritos del chivo como no se imaginan. Lo agarraron también un cochinito, y unos chillidos del cochinito para matarlo tremendos. Y el tercer año, escogieron un cordero. Y estos hermanos eran cristianos, y cuando acostaron el cordero, dicen que por primera vez han visto un animal que al lado de la muerte ni siquiera se defiende. Tenía unos ojitos así el corderito, pero tan tristes, tan resignados, una mezcla de resignación con tristeza tan profunda, y le clavaron el cuchillo y se quedó con los ojitos así, y así se quedó con la carita. Y dice, por primera vez nos dijo el hermano, comprendí la muerte de mi Señor en la cruz del Calvario. No se defendió, no dijo ningún grito, le clavaron los clavos, y en su mirada se podría ver la resignación y la tristeza por la maldad del ser humano. Y lo hizo para que nosotros comprendiéramos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y el que dice que cree en Él, 1 Juan 2:6, debe andar como Él anduvo. Entonces, Dios nos está llevando a un perfeccionamiento del amor. Dios nos está llevando a un punto y a una situación donde nosotros seamos capaces de vivir para el mundo y mostrarle al mundo el amor de Dios. Esto nos va a tomar a unos 6 meses, 2 años, 4 años, 10 años. A otros cristianos van a tener 30 años y nunca maduraron en el amor de Dios. Pero en la medida que una persona, una hija de Dios o un hijo de Dios, conozca a Cristo y camine con Él, fíjense, en la misma proporción amará al prójimo y a su hermano. En la misma proporción estará dispuesto a subir afrentas y en la misma proporción estará dispuesto a perdonar y a soportar la persecución por causa de Cristo. Sí, cuando hay personas que nos están retando y nos preguntan si no quiero ver esto o si no sana mi hijo es esto, hasta que no los vea yo es esto, esas personas en primer lugar no están buscando a Dios. Porque dice Lila, me encontrarás cuando me buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto está en Deuteronomio capítulo 4. Entonces, estas personas que nos dicen, si no veo perfección en ti, o si no veo esto o el otro, no voy a creer en Dios, están buscando pruebas. Y nadie se va a convertir por pruebas, ni por esas cosas. Podemos hacerles considerar como este ranchero el cristianismo. Yo de vez quiero conocer el cristianismo, dijo este ranchero, porque esto es algo tremendo que estos hermanos están demostrando con mi vida. Pero él no estaba buscando eso, ¿verdad? Era el propósito de atacar y de causar un prejuicio. Pero esas personas son deshonestas consigo mismas. Es la palabra, deshonestas. Entonces, no aceptemos su reto ni su desafío. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nuestros testimonios sí pueden, dijo Cristo. Fíjense lo que dijo Cristo, por el amor que nos tuviéramos entre nosotros, el mundo sabría, no creería en Dios, sino sabría que somos discípulos, que somos seguidores de Jesucristo. Pero nuestro amor no los iba a convertir a ellos. Lo que los convierte a ellos es el arrepentimiento y la predicación de la palabra de la cruz. Pero sí tenemos que mantener una actitud para que nuestros vecinos
no tengan o no usen armas en nuestra contra con el tiempo. Ahora, dijo Cristo, es imposible que no haya tropiezos, porque somos débiles, repito, estamos cayendo, ya oyeron nuestros gritos, ya, como dicen vulgarmente, ya la regamos. Los niños. Pero exactamente, o los mismos nuestros propios hijos, pero siempre Dios, de lo que se destruye y de lo negativo, convierte algo positivo. Cuando estamos arrepentidos y le decimos, Señor, no queremos que con nuestro mal testimonio la gente piense mal de nosotros. Ayúdanos a cambiar nuestra vida cerca de ellos. Bien, entonces vamos a ver rápidamente en segundo lugar, ya que vimos que la característica principal en nosotros tiene que ser el amor, un amor incondicional que va madurando y va perfeccionándose en la proporción en que caminemos con Cristo y le aceptemos que Él gobierne nuestras vidas. El segundo fruto del Espíritu es el gozo. La palabra gozo es la palabra griega chara, C-H-A-R-A, y significa regocijo o felicidad profunda del corazón. Regocijo o felicidad profunda del corazón. Y quiero que vean Filipenses capítulo 4, en primer lugar, para que veamos la diferencia entre el gozo y la felicidad. La felicidad es ese estado de ánimo que una persona sin Cristo tiene en esta vida cuando sus necesidades básicas han sido satisfechas. Vuelvo a repetir. La felicidad es ese estado de ánimo que una persona sin Cristo tiene cuando sus necesidades básicas han sido satisfechas. O sea, antes de que yo fuera cristiano, si yo tenía ropa, si tenía dinero, si tenía salud, era feliz. Pero el gozo cristiano, el gozo producido por el Espíritu Santo, es totalmente diferente a la felicidad. Porque el gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros es esa felicidad interior, fíjense ustedes, que no depende de situaciones externas. El gozo del cristiano no es el gozo de la persona que está, aleluya, gloria a Dios, y cómo estás por aquí, por allá, sino es la persona que en las pruebas y tribulaciones está contenta. Y esto, repito, es imposible desde el punto de vista humano. Otra vez, es una imposibilidad para la naturaleza humana. Se necesita el Espíritu Santo para tener gozo en medio de las pruebas. Vean Filipenses capítulo 4, del 10 al 13. Y dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y vean su secreto en el versículo 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que noten ustedes en el versículo 11 que el contentarse en la pobreza o en la riqueza requiere de aprendizaje. Dice Pablo, he aprendido. Una persona que siempre ha tenido la mesa servida, que siempre ha sido criado en buena casa, que siempre le dieron comida, que nunca tuvo padecimientos ni privaciones cuando era joven, y cuando se case y quiebre en su trabajo o tenga problemas, hasta se suicidan, hasta se divorcian. Porque cuando falta la economía o la economía es sacudida y ese hogar está fundado solamente en la economía y en el dinero y en la seguridad de los bienes materiales, ese matrimonio, el dinero es una de las principales causas de los divorcios. Entonces el mundo no puede realmente enfrentar situaciones negativas y adversas con gozo interior. Entonces, ¿qué hace el ser humano cuando no tiene dinero, cuando tiene problemas, cuando enfrenta adversidades? ¿Va y se emborracha? ¿Va y toma ecuaniles? ¿O tranquilizante las mujeres? ¿O se van con otro hombre? ¿O se van con otra mujer?
o se descarga con los hijos, o grita en la casa, o exterioriza de alguna forma u otra su frustración interior. Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo, el cristiano que está creciendo en el Espíritu Santo, el gozo, esa felicidad interior la muestra cuando le dice a Dios, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. He aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanas, si esta es entonces la situación, significa solamente una cosa. Dios nos va a meter por un desierto donde muchas veces en esta vida no vas a tener en tu casa pan ni comida. Y nos va a mostrar que en ese desierto donde no hay agua ni hay tampoco comida para comer, nos va a mostrar que no solo de pan vive el hombre. Nos va a mostrar en esos tiempos de necesidad, como me lo mostró a mí cuando yo teníamos 5 años de casado, mi esposa y yo, nuestros primeros 5 años de casado, que padecimos privaciones, pero tremendas, paupérrimas, de veras una pobreza tremenda. Nos mostró que de veras podíamos amarnos, podíamos agarrarnos de la mano, podíamos orar y cantar un corito, sentados en el piso sin sala y sin comedor, y con unos cornflakes en la alacena, y podíamos cantar y decirle, Señor, te alabamos, porque sabemos que aquí estás en medio de nosotros. Y si un cristiano no ha experimentado la necesidad, y un cristiano no ha experimentado que podemos ser fuertes en medio de la debilidad, no has conocido el gozo de Dios. Dice en el versículo 13, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Una de las cosas más terribles que existen en el pensamiento cristiano es creer, por ejemplo, que Dios no quiere que tú tengas un coche último modelo, o que Dios no quiere que tengas una casa bonita, o que no tengas ropa buena. Dios quiere que sus hijos tengan un buen coche, que tengas buena ropa, que tengas buena casa, siempre y cuando los hijos hayan aprendido antes que también sin eso siguen contentos. Pero cuando Dios prueba a sus hijos y sabe que ya aprendieron a vivir en la escasez y le alabaron también en la abundancia, Dios ha encontrado un instrumento perfecto. Ha encontrado un cristiano que puede decir, en todo y por todo somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Vivimos sobre las circunstancias. Viene la escasez, viene el congelamiento de dólares, viene la pobreza, viene el comunismo. El cristiano no depende de las circunstancias exteriores para poder tener gozo. El cristiano, dice la Biblia, tiene el gozo en las prisiones, en la pobreza, en el dolor, en la enfermedad, en la cárcel, en el hospital, porque a través de Cristo, en nuestras debilidades, Él nos fortalecerá. Esto es lo que significa el gozo del Señor. La palabra chara, que es el gozo profundo dentro de la vida humana. Vamos a dejar hasta acá nuestro estudio para continuar el próximo viernes con la paz, la paciencia y la benignidad. Oremos. Señor, gracias por habernos revelado a Jesucristo en nuestras vidas y mostrarnos en cada estudio una nueva dimensión de tu amor. Tu apóstol Pablo oraba por los efesios y les decía, esto pido y doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de Jesucristo, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Que conozcamos, Señor, el amor de Cristo que sobrepasa, va más allá del entendimiento, y podamos entender, Señor, que el amor de Cristo debe gobernar nuestros corazones. Señor, vivimos en un mundo sobrenatural. Todo lo que tú nos pides es imposible en la capacidad natural humana. Pero en Cristo, en tu Espíritu que tú nos has derramado en nuestras vidas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh Dios, enséñanos a amar cada vez más a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, y a entender, Señor, que nuestro servicio es principalmente a ti. Antes de hablarle a los hombres de ti, tenemos que hablar a ti acerca de los hombres. No podemos ministrar al mundo sin ministrarte primero a ti. Y enséñanos, Padre, que nuestra principal responsabilidad y ministerio a ti es estar enfrente de ti, Señor,
en oración, en el silencio de nuestro cuarto, orando y esperando a que tu voluntad sea revelada en nuestros corazones. Muéstranos, Señor, el gozo que podemos tener en medio de la adversidad, porque esto es algo que el mundo no comprende. Hacer fiesta cuando vengan las pruebas y a gozarnos cuando venga la tristeza, porque estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando por todas partes la muerte de tu Hijo Jesucristo en nuestros cuerpos, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.